Dice así, encontrar el volumen de la sección del cilindro x a la 2 más y a la 2 menor o igual que uno cortada por los planos z igual a menos y z igual a cero. Vamos a tratar de abordar este problema haciendo los tres enfoques, o sea, viéndolo como una región x simple, bueno, z simple, y simple y x simple, ¿ok? Entonces, vamos a partir de ahí. Así que por favor, si tienen dudas, únicamente me dicen nada más y yo trato de abarcarlo. Entonces, empecemos. Dice así. Hay que encontrar el volumen de la sección del cilindro. O sea, esto que está acá es un cilindro. Vean que la variable que hace falta sería la z, que queda libre. Entonces, esto, si nosotros lo viéramos desde arriba, sería como un círculo, ¿verdad? O sea, si lo vemos desde acá, sería como un círculo en el plano. Pero como estamos en R3, lo que está pasando aquí es que ese cilindro se va a extender a lo largo del eje Z. Entonces voy a tratar de dibujar la región. Lo primero va a ser lo siguiente, dibujar el cilindro. ¿Qué es ese cilindro? Bueno, ese cilindro sería o estaría centrado más o menos en 0, 0 y se va a extender a, vamos por acá, a lo largo de todo el eje Z. ¿Ok? Entonces es lo que tenemos de primero. Lo segundo, bueno, ese cilindro, digamos, acá se indefine. Va hacia arriba y va hacia abajo indefinidamente. Aquí lo voy a cortar porque no me lo puedo hacer todo. ¿Qué sigue después? Dice que está cortado por los planos z igual a menos y z igual a cero. Entonces, ¿qué significa el plano z igual a cero? El plano z igual a cero pues, es un plano en donde z vale cero, que precisamente va a caer aquí similar, digamos, al plano xy. Por lo tanto, o sea, lo que voy a hacer, no voy a dibujar el plano porque sería, eh, digamos, hacer algo aquí en el plano XY, pero ya sabemos que, digamos, que va a llegar hasta ahí, entonces lo que sí voy a poner es que el Z acá vale cero, ¿ok? El Z acá vale cero. Y por otro lado, si tengo que Z vale menos Y. ¿Qué es que Z valga menos Y? O sea, es un plano, aquí la variable ausente sería X, entonces, ¿cómo dibujo ese plano? Bueno, voy a quitarle z igual a cero de momento. Voy a dibujar el plano z igual a menos y. ¿Cómo es el plano z igual a menos y? Esto es como si ustedes vieran una recta en el plano ZY, ¿ok? En el plano ZY es una recta. Entonces, por ejemplo, si z vale uno, y vale menos uno, ¿verdad? Entonces, si z vale uno, supongamos que por aquí el z es uno, entonces el y vale menos uno. ¿Qué sería ese y? Bueno, es como esto se tiene que indefinir, digamos, bueno, o definir también aquí en los z negativos. Entonces, cuando z vale uno, y vale, em, perdón, cuando z vale uno, aquí me queda menos z vale uno, y tiene que ser menos uno, ¿verdad? ¿Lo ven? Para que calce la igualdad. Entonces, z vale menos uno. Z vale uno, y vale menos uno por aquí. Entonces, sería como una recta que nosotros tendríamos que hacer por ahí. O sea, sería algo así, ¿verdad? Como es un plano que se extiende, digamos, eso sería una recta. Esa sería la recta. Pero esa recta se tiene que como que prolongar a lo largo del eje, del eje X. Digamos, esa sería una parte. Voy a poner otro valor para el Y. Eso, digamos, lo podemos dibujar poniendo valores. ¿Qué pasa si el Y vale uno? ¿Cuánto vale Z? El Z valdría menos uno. Entonces, por ejemplo, si yo pongo que Y vale uno aquí, el Z tendría que estar como por acá abajo en menos uno.
Digamos que por acá está el -1. Que sería otra recta, digamos que pasa por ahí. Entonces, básicamente de esas dos rectas yo podría construir el plano. ¿Qué sería el plano? El plano sería algo como esto, ¿ya? El plano sería algo como esto acá. O sea, es un plano que pasa de manera transversal y está cortando al cilindro, ¿ok? Entonces, para que el dibujo quede un poquito bien hecho y sin ningún tipo eh, de exceso de información por ahí, ya sabemos cómo es ese plano. Ese plano más o menos va a ser de esta forma, ¿ok? La idea es hacer un bosquejo nada más. O sea, el plano va a ser algo así. Entonces, ese sería como el dibujillo. O sea, el cilindro está cortado por el plano. Entonces, si yo corto un cilindro por un plano, lo que se me va a originar sería más o menos una región muy parecida a esta, ¿ve? Una región como esta. Por acá, vamos a ver, tal vez, vamos a hacer por acá, ¿ok? Sería una región algo así. Entonces, por acá tendría em, lo que son los cortes, bueno, digamos, ese sería el corte por acá. Aquí, acá, acá, acá. Más o menos, ¿ok? O sea, lo que estoy haciendo es cortando el cilindro es esto, y paso un plano que lo corta y me va a rebanar ese cilindro, pero recuerden que lo único, digamos, que yo voy a considerar va a ser lo que está acotado por el plano, o sea, lo que se me generó aquí, el z igual a 0, que sería el plano, pero que está abajo en el plano XY nada más, y lo que es la parte del cilindro, o sea, eso sería. O sea, la región que yo estoy considerando sería esa parte como azulita que está ahí. Bien, entonces vamos a hacer tres opciones. De esas tres opciones voy a hacer una región que sería la Z simple, ¿verdad? Entonces, hagamos el caso, hagamos tres casos. Serían Z simple, un caso Y simple y un caso X simple, ¿ok? Entonces, recuerden ustedes que para el caso Z simple, mi región va a ser, mi proyección sería en las variables X, Y. En Y simple sería ZX, mientras que en X simple va a ser ZY, ¿verdad? Entonces tenemos esas tres opciones. Vamos a comenzar haciendo el caso Z simple, ¿verdad? Entonces, primer caso, un Z simple. ¿Cómo hago yo un Z simple? Se acordarán ustedes que los Z simples, eh, bueno, vamos a trazar lo que son rectas que son paralelas al eje Z, ¿ok? Desde abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes notan, yo voy a pasar líneas verticales, o sea, en este caso son paralelas al eje Z. Mi consulta es, en esa región que estamos viendo aquí, que es como la azul, ¿ok? Si nosotros pasamos una línea o una recta vertical, ¿por dónde entraría? O sea, ¿por qué parte de la región va a entrar? ¿Cuánto vale Z al momento de entrar? ¿Alguien me podría decir? Vean que estoy entrando por debajo, ¿verdad? Yo entro por la parte de abajo de esa región que se me generó en azul. Voy a hacerlo como un colorcito celeste por acá. Entonces, yo trazo la recta, como entró por debajo, hago un puntillo por ahí y va a salir por esa rebanada que había hecho, ¿verdad? Y listo, esa sería la región que yo estoy considerando, ¿verdad? En celeste.
Entonces, ¿por dónde entra el primer caso? Digamos, el caso es que los z, si yo paso líneas verticales, entra por z cuando vale cero y va a salir por el plano que nosotros consideramos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. El z simple. Em, bueno, voy a decir en celeste. En este caso, ¿verdad? El z está acotado por debajo por un plano, que dijimos que era el plano z igual a cero. Y por arriba estaría acotado por el plano que dijimos que era z igual a menos y. ¿De acuerdo? O sea, tenemos esto. En este dibujito entramos por el plano z igual a cero y salimos por el plano, por este otro plano que estaba inclinado, que sería el z igual a menos y. Entonces, el z está entre z igual a cero, el plano z igual a cero y el plano z igual a menos y. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir entonces que la parte inferior para el z va a ser cero, en celeste, en cero, y la parte superior, noten que z vale menos y, entonces voy a poner aquí menos y. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que sea z simple, lo que me está diciendo es que para el z yo tengo que considerar esto de acá. Listo. Esa sería una cosa, ¿verdad? La otra cosa es que nosotros necesitamos ver la proyección. ¿Cómo se hace para la proyección? Entonces, como es z simple, ustedes lo que tienen que hacer es pararse en lo que es la parte de arriba. Entonces, traten de hacer como un foco, digamos, y vamos a ver la región desde arriba. Recuerden que la región va a ser en el plano XY, ¿verdad? O sea, eso se va a proyectar en las variables X y Y. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros vemos desde arriba cuando estamos ahí? Digamos, cuando estamos aquí alumbrando desde este foco, digamos, ¿qué es lo que proyecta desde arriba? Ustedes verán acá que se forma como un circulillo, ¿verdad? Entonces, voy a decir lo siguiente. La proyección es sobre el plano XY. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos desde arriba? Entonces, como yo veo eso en el plano XY, nosotros nos acordaremos que en el plano XY aquí está la Y, por acá está la X, ¿verdad? Entonces, primero notar que este circulito que se está formando y que lo veo desde arriba, está en la parte donde los Y son negativos, ¿verdad? Donde los X son positivos y también negativos. O sea, estamos considerando la parte acá, esto que se proyecta acá, es la parte de un círculo en donde los Y son negativos. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros desde ahí? Esa parte en azul. Esa parte en azul sería más o menos como ese circulillo que se me está formando por ahí. O sea, es lo que nosotros vemos desde arriba. Entonces, digamos, ¿cómo yo sé eso? También, digamos, y sin necesidad de darle mucha vuelta. Vean que aquí lo que tenemos es un cilindro, ¿verdad? O sea, esta variable o esta ecuación que está acá o esta desigualdad, lo que me está diciendo es que considere la parte adentro del cilindro. Como nosotros lo cortamos con un plano, entonces solo se me generó la mitad, digamos, de un círculo si nosotros lo viéramos desde arriba. Entonces, esta ecuación que está acá, lo que me da es la ecuación de un círculo, ¿verdad? Entonces, para que lo noten, el círculo es
Bueno, aquí sería x a la 2 más y a la 2 igual a 1, ¿verdad? Es que era la ecuación del cilindro, pero se ve como un círculo desde arriba. Y aquí nosotros tendríamos que despejar, por ejemplo, el y. Ustedes pueden despejar el x o el y, digamos, el que les convenga mejor. Pero como aquí yo ya expresé al z y vi que estaba acotado entre 0 y menos y, la mejor opción es que cuando yo estoy proyectando comience trate de despejar el y. Entonces aquí me va a quedar que y es igual a más menos raíz de 1 menos x a la 2. Y aquí es donde yo tengo que escoger. Entonces, si ustedes notan, vean que lo que se me está generando aquí, o sea, el sólido que se me genera, que es esta parte en azul, si yo lo veo desde arriba, los y son negativos siempre. Como los y siempre son negativos, yo tengo que elegir aquí adecuadamente. ¿Cuál de los dos creen que voy a elegir? ¿Cuál de los dos? ¿Qué opinan? La, La, la raíz negativa, profe. la raíz negativa, ¿ok? Entonces, vamos a escoger, voy a poner acá, a escoger el y, que es igual a menos raíz de 1 menos x a la 2. Eso es lo que estoy eligiendo. Pero también vean que tengo que elegir un intervalo para el x, ¿ok? Em, entonces, si ustedes notan, como este es un círculo, esto de una vez me está diciendo a mí que los x que nosotros estamos considerando también, ¿verdad? De la misma ecuación que tenemos ahí, me dice que los x están entre -1 y 1, ¿verdad? Entonces lo notan acá. Por aquí pongo -1 y por acá pongo 1. Bien, o sea, esa sería una primera cuestión. Entonces, em, aquí voy a decir, tenemos además que los x están entre -1 y 1. ¿Eso qué me lo da? Eso me lo está dando a mí, pues la proyección. El circulito únicamente toma la parte de abajo, pero como es un círculo que es de radio 1, pues se van a mover desde -1 a 1. No obstante, ustedes recordarán, digamos, que si esta es la proyección y yo ya sé que elegí esta parte de acá, ¿verdad? Esta parte de acá sería esto que estoy considerando, la parte roja, ¿ok? Entonces, cuando nosotros escogíamos una proyección, en este caso es verticalmente simple porque las x están entre dos constantes, -1 y 1. Entonces, acuérdense ustedes que cuando hacíamos lo de la proyección, teníamos que ingresar por, bueno, desde abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ahí tengo que trazar rectas que son verticales. ¿Por dónde entro en esas rectas verticales a la región? ¿Por qué parte voy entrando? ¿Por cuál de las dos, o sea, entro por el círculo o por dónde? Bueno, estoy entrando por el círculo, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que entramos por el círculo y ya nos dimos cuenta que yo puedo elegir y igual a -1 sobre, bueno, menos raíz de 1 menos x a la 2. Pero ¿por dónde salimos? En y. Entramos por el círculo y salimos por ¿dónde? ¿Qué me dicen? ¿Qué sería esto que está acá? ¿Por dónde salimos? ¿Cuánto vale y? Cero. Vale 0. Entonces, tenemos además que el x está entre -1 y 1, ¿verdad? Y el y dijimos que entra por la parte de abajo del círculo y sale por 0. Entonces,
Lo que tenemos es la región RXY. ¿Qué va a ser? Van a ser los X, Y, tal que los X están entre -1 y 1 y los Y están entre menos raíz de 1 menos X a la 2 y 0. Cierro. Listo. Esa sería mi región. Y el Z, habíamos dicho, iba a estar entre 0 y el plano que era Z igual a -Y, ¿verdad? ¿Qué es lo que me estaban pidiendo en ese ejercicio? Encuentre el volumen de la sección de ese cilindro. Ya tengo yo estas cosas que están aquí, esto que acabo de sacar, es lo esencial para poder montar la integral triple. Entonces, digo así, el volumen del sólido, bueno, ya solo voy a poner el volumen, ¿qué sería? Tengo que hacer tres integrales. Entonces, ¿cuál sería la integral que va afuera? O los valores que van afuera. ¿Para quién? Vean que es una z simple, ¿verdad? ¿A quién elegiría, digamos, los valores aquí en esta primera integral? Que son los más sencillos de todos. ¿Cuáles serían? Los de X. Ok, entonces en x pongo -1 a 1. Luego tendría que elegir los valores para el y. Entonces noten aquí que entro por la raíz de -1 entre x a la 2. Voy a poner esto. Y salgo por 0, ¿verdad? Mientras que en el z entré por 0 y salgo por -y. Listo. Tengo tres integrales, que son las que necesitaba, ya con los límites adecuados. Mi pregunta es, ¿aquí qué voy a poner? ¿Cuánto vale la función cuando teníamos que sacar el volumen en integrales triples? Uno. Entonces pongo 1 por el orden que tenemos es dz para la primera, después sería dy y por último dx, ¿verdad? Entonces ya tenemos eso. Listo. Entonces ahora lo que nos queda es calcular la integral. Esto que está acá va a ser, primero tengo que integrar con respecto a z, entonces la integral aquí me daría z y cuando lo evalúo de 0 a -y me va a dar -y. O sea, ese es sencillo. Entonces me queda desde -1 a 1, la integral que va desde -1 menos x a la 2 hasta 0 y acá sería desde, esa es la que estoy integrando, sería -y, ¿verdad? Entonces queda dy dx. Listo, ahora tengo que integrar con respecto a y. En este caso sería -y a la 2 entre 2. Entonces voy a poner acá la integral de 0 a 1 de -y a la 2 sobre 2, evaluado desde menos raíz de 1 menos x a la 2 hasta 0. Y por aquí tendría que poner el de x. Entonces, cuando estoy evaluando esto que está acá, note que primero devalúo el negativo, entonces me da, como y está al cuadrado y meto la raíz, ¿verdad? Aquí me va a quedar 1 menos x a la 2. Em, estamos. Vamos a ver, aquí, acuérdense ustedes que cuando estoy evaluando, primero evalúo este menos este. Pero cuando hago el menos este, me va a quedar, por la fórmula, el menos y el menos se van a cancelar, me va a quedar positivo. Y la raíz, todo esto, cuando lo elevo al cuadrado, me queda positivo. Entonces, todo esto que está aquí me va a quedar un medio por la integral de 0 a 1 de 1 menos x a la 2. Y aquí me queda de x. Ya esta es una integral de cálculo 1, que lo que me daría va a ser pues, un medio x menos
un medio x a la 3 sobre 3. Todo eso lo estoy evaluando de 0 a 1. Entonces, si meto el 0, todo esto se hace 0. Si meto el 1, me va a quedar un medio menos un sexto. Y un medio menos un sexto me daría 2 tercios, ¿verdad? Entonces aquí Profe, pongo Creo que no es de 3. menos tengo, uno. sí, eso mismo 18. Es de menos ¿Cómo? uno a uno. Ah, es de -1 a 1. Disculpen. Entonces es de -1 a 1. Em, por aquí borraría, ¿verdad? De -1 a 1. Y aquí me queda entonces de -1 a 1. Entonces acaba de -1 a 1. Así, ¿verdad? Vamos a ver. Si evalúo el 1 me da, es un medio menos un sexto. A ver, un medio menos un sexto. ¿Cuánto sería un medio menos un sexto? Aquí pongo 3 por 3. Me daría 2 sexto, que sería un tercio, ¿verdad? Aquí, esto sería un tercio. Y cuando evalúo -1, entonces aquí me va a quedar -1 y aquí me va a quedar em, aquí me va a quedar un sexto positivo. Entonces sería un medio y un sexto. eh, ¿Cuánto es? No, aquí es menos un medio más un sexto, sería menos un tercio. Pero por la formulita me queda otro menos, entonces me daría un tercio también. O sea, un tercio más un tercio me quedaría 2 tercios, que sería la respuesta final. Así. Y listo. Ya. Estamos. La resolución de la integral ya es cosa de ustedes. Em, pero el planteamiento que estamos haciendo de la región, pues hay que tenerla en cuenta, digamos, bien. Como es z simple, la proyección es en XY. Entonces sacamos bien la proyección, tratemos de escribir la región bien y al final montamos la integral y la calculamos nada más. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna consulta. ¿Qué me dicen? Por mi parte, no, profe. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. ¿Quiénes están y quiénes no están? Hay 1, 2, 3, 4, 5. Somos 9, o sea, hay 8 personas. Ya. Entonces, esa es, digamos, haciéndola como una región Z simple. Ahora tratemos de abordar el mismo ejercicio, o sea, hacerlo, pero ahora en otro orden, digamos, puede ser en el orden en donde sea una Y simple, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, escribirla en el orden de Y de Z de X. Esta sería, voy a poner entre paréntesis, bueno, aquí, Y simple. Entonces, como es Y simple, recordarán que la proyección tiene que ser en ZX. Entonces tengan en cuenta eso. La proyección es en ZX. Voy a separar la proyección de lo que nosotros tenemos que hacer en ese caso, ¿verdad? Entonces, vamos a volver bueno, voy a tratar de dibujar nuevamente la región para que ustedes la vean. Este es en Z, este es en X y este es en Y. Esto era lo que teníamos, ¿verdad?
Y también habíamos dicho que esto era como un cilindro de una forma parecida a esto. ¿Ve? Por aquí tenía em, acá, acá, acá. ¿Ok? Entonces, aquí, esto que estaba acá, era como la región que yo estaba considerando, ¿verdad? Esa es lo que tenemos ahí. Como es Y simple en este caso, tenemos que trazar rectas que son paralelas a quién. Ayer. Ok, tenemos que trazar rectas que son paralelas a Y. Desde negativo siempre, ¿verdad? Entonces, si ustedes notan, voy a trazar la recta. ¿Por dónde entro? Cuando voy, entro por qué parte. Entro por el cilindro, ¿verdad? Entro por el cilindro porque la parte que estaba acá, nosotros cuando dibujamos el cilindro, esta era como una de las eh, como la parte lateral del cilindro, ¿verdad? La cara lateral. Entonces, y yo sigo y hago otro puntillo y es por donde estoy saliendo, que sería por el plano z igual a menos y. ¿Lo ven? O sea, entro por el cilindro y salgo por el plano. Por donde sea que yo vaya, entro por el cilindro y salgo por el plano. Entonces, esa sería la cuestión. Ahora, por otra parte, nosotros tenemos que ver esta cuestión de la proyección, ¿verdad? Entonces, pero primero veamos lo del cilindro, ¿verdad? Lo que acabamos de hacer ahorita. El Y, el Y dijimos que entra por el cilindro y sale por el plano. Pero el cilindro, ¿verdad? Tenía la ecuación x a la 2 más y a la 2 igual a 1, ¿sí? Pero ahí entra por el cilindro, no por cualquier parte del cilindro, sino por la parte en donde los y son negativos, ¿cierto? Donde los y son negativos, que de hecho ya lo habíamos sacado antes, cuando y valía menos 1 entre raíz de x a la 2. Pero está bien. O sea, vamos a sustituir x a la 2 más y a la 2 por los y, porque tengo que despejar los y como 1 menos x a la 2 en raíz. Y salgo por el plano. Acuérdense ustedes que ese plano nosotros lo escribíamos como y igual a menos z, ¿verdad? O z igual a menos y. Entonces, ¿a qué estamos llegando? Estamos llegando a que el y, al estar entre el cilindro y el plano, va a estar acotado entre menos 1 raíz de 1 menos 1 entre x a la 2, o sea, menos raíz de 1 menos x a la 2, y el plano y igual a menos z, que sería acá menos z, ¿verdad? Porque yo despejo la y. Entonces, tenemos eso. Ahora la cuestión es ver bien, digamos, aparte de en qué está acotado el y, ahora tengo que irme a ver la región, la proyección. Dice que la proyección es en zx, o sea, el plano Z, este sería el Z y este sería el X. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es ver cómo dibujar el plano ZX, que sería la proyección. Por aquí está la X, por acá está la X, por acá está el Z, ¿verdad? Entonces, aquí pongo la X, aquí pongo el Z. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, ¿cómo saco la proyección? Aquí la proyección la puedo sacar poniendo, por ejemplo, traten de hacer como un foquito y traten de proyectar, digamos ahí. ¿Qué es lo que se proyectaría al hacer
digamos, si yo pongo un foquito por acá, ¿qué es lo que se proyecta como sombra de esa figura? Se va a proyectar algo como esto, como una parábola, ahí más o menos. O sea, lo que tal vez se quedó muy pequeñita, voy a hacerla un poco más grande. Ahí, algo así. O sea, la proyección va a ser como la mitad del circulillo también, pero donde los z son positivos. Entonces, ¿qué es eso? Cuando lo veamos nosotros adecuadamente, pues vemos entonces que el x va a estar entre -1 y 1 y el z, en este caso, va a llegar a 1 por aquí, ¿verdad? Más o menos para que lo noten. Entonces, esa sería la cuestión de la proyección. Pero, ¿cómo es que yo lo saco? O sea, ¿cómo es que yo saqué únicamente la parte de arriba? Entonces, voy a poner aquí para la proyección, para que veamos cómo salió ese dibujo. Para la proyección, ¿verdad? Entonces, la idea sería, la idea es em, eliminar a y de las ecuaciones. Eliminar a y de las ecuaciones porque es una y simple. Cuando sea posible. Vamos a eliminar a y de las ecuaciones cuando sea posible. Entonces, las ecuaciones que nosotros tenemos, en este caso, sería, bueno, aquí en este caso, vean ustedes que para la proyección ZX eh, es lo que estamos viendo ahí nosotros, ¿verdad? Esta parte. Yo sé que los Z están por encima, o sea, solo voy a considerar los Z positivos o cero también, pero noten ustedes que esa proyección está saliendo de la intersección del cilindro con lo que es el plano. O sea, yo tengo el cilindro que sería x a la 2 más y a la 2 igual a 1 y el plano que es z igual a -y. De estas dos ecuaciones, noten ustedes que yo tengo x a la 2. Como quiero eliminar el y, lo que hago es sustituir y lo que me va a quedar es un z al cuadrado. El menos, pues el cuadrado lo va a eliminar, entonces me queda x a la 2 más z a la 2. En este caso, entonces, lo que se me va a generar sería em, como un círculo, ¿verdad? Entonces, noten ustedes aquí que esta sería como la ecuación de un círculo de radio 1, pero como dijimos que lo único que necesitamos es el z que está por encima, entonces vamos a tomar adecuadamente em, los valores que necesitamos, ¿verdad? Sí, o sea, aquí cuando nosotros queremos entrar a esta región o esta proyección, entramos por aquí y seguimos y salimos por acá. O sea, lo que estamos diciendo es, en esa región, por una parte, el z entra en cero y sale aquí arriba, ¿verdad? Entonces, noten ustedes que para despejar el z y agarrar el positivo, lo único que me va a quedar es z es igual a más menos raíz de 1 menos x a la 2. Entonces, como el z que yo necesito es el de arriba, me va a quedar entonces únicamente z igual a raíz de 1 menos x a la 2. O sea, el z está entre 0 y raíz de 1 menos x a la 2. Ahora, ¿qué sería lo del x? El x está más sencillo porque vemos que está entre -1 y 1. Entonces, voy a poner acá que el x está entre -1 y 1. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la región sería en xz
¿Qué va a hacer? Van a ser los x, z, tales que el x está entre -1 y 1 y el z está entre 0 y raíz de 1 - x². Listo. Esa sería para la proyección. Y también acuérdense ustedes que el y, que ya lo habíamos despejado al principio, estaba entre menos raíz de 1 - x² y el menos z. O sea, menos raíz de 1 - x² y el menos z. Entonces, digo, por lo tanto, el volumen del sólido, acuérdense ahora entonces que el x va de -1 a 1, el z va desde 0 a raíz de 1 - x², mientras que el y va de menos raíz de 1 - x² hasta el menos z. La función, ¿cuánto vale cuando queremos sacar el volumen? Vale 1. Y el orden que estamos considerando, pues es de y porque es z simple, después viene el de z y por último el de x. Si nosotros calculamos esa integral, punto, 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 esto debería de darnos lo que es 2/3, ¿verdad? Como antes. Que eso se lo voy a dejar de tarea. El cálculo integral va a ser de tarea. ¿Qué me interesa? Me interesa que ustedes cambien la forma de ver la región. Ya no se ve como una región z simple, sino que se ve como una región y simple. Sé que no es sencillo, pero pues hay que hacerlo. ¿Ok? Al menos, digamos, como para poder introducirnos a las integrales triples. Ahorita vamos a ver otro tipo de herramientas, como el cambio de variable, coordenadas cilíndricas, esféricas, que son otro tipo de cosas que también nos van a ayudar, digamos, a resolver esas integrales triples dependiendo del caso que queramos. Pero mi pregunta es si se entendió, más o menos, que el cambio del orden, ¿verdad? Me implica a mí que ahora tengo que ver otro tipo de región, otro tipo de proyección, ¿verdad? Sí, o no, más o menos. Bueno, voy a asumir que sí. Lo siguiente va a ser ahora escribirlo en el orden de x, de y, de z. Entonces, en este orden, vean que tengo la parte en el x y la parte en el y y en z. Entonces, esto que estamos haciendo o que vamos a hacer es una región x simple. Es el mismo ejercicio, pero visto como una región x simple. Para eso, voy a agarrar el mismo dibujito que tengo acá, exactamente lo mismo, y me lo voy a llevar para acá abajo. Ok, eso es lo que estamos viendo antes. Pero ahora ya no queremos ver eso. Ahora queremos trazar lo que son rectas. Bueno, esto de acá. Vamos a ver si se puede quitar. Voy a tratar de quitarlo. Ok, ese es el dibujillo que teníamos, ¿ya? Pero en este caso, la región es X simple. Como la región es X simple, ¿qué tipo de rectas tengo que trazar? Rectas paralelas a quién? Al eje X. Al eje X. Entonces, ¿por dónde empezaría?
O sea, las rectas empezarían, acuérdense ustedes que como las quiero hacer paralelas al eje X, siempre vienen desde lo negativo hacia lo positivo, ¿verdad? Entonces son rectas que entran por la parte de atrás del cilindro y salen por la parte de adelante del cilindro, ¿verdad? O sea, así como lo estamos viendo. Voy a trazar la recta. O sea, ustedes vienen por acá, entraron por allá atrás, siguen y salen por ahí. O sea, entran por el cilindro y salen por el cilindro. No hay otra forma de verlo. O sea, entra por el cilindro y sale por el cilindro. Eso es todo. La proyección es en YZ. O sea, como la proyección es en YZ, entonces yo tengo que eliminar, digamos, la variable X. Si se puede. Si no se puede, únicamente considero lo que son las variables Y y Z, nada más. Pero empecemos primeramente sacando lo de la X, ¿verdad? Que siempre nos interesa. Entonces, en esas rectas que estoy trazando, yo entro. Entonces, note que las X entraron por el cilindro y salen ¿por dónde? Salen por el mismo cilindro. O sea, aquí no hay cambio, entra por la misma superficie, pero sí hay una diferencia. La diferencia es que cuando entra por los X que son negativos porque están por aquel lado y sale por los X que son positivos. Entonces, acuérdense ustedes que la ecuación del cilindro es X a la 2 más Y a la 2 igual a 1. Mientras que aquí también es lo mismo, X a la 2 más Y a la 2 igual a 1. Entonces, como entró por aquí, que es la parte de allá atrás, noten que yo tengo que despejar la X. Cuando yo despejo la X, aquí me va a quedar 1 menos Y a la 2 y la raíz va a tomar dos valores, el positivo y el negativo, pero ¿cuál voy a elegir ahí? ¿Por dónde entra? El nega- por el negativo, profe. Ok, entró por el negativo y en la otra parte hago lo mismo, ¿verdad? Vean que tengo que despejar la X, pongo la raíz de 1 menos Y a la 2, pero es por la parte donde está saliendo. ¿Qué elijo, el negativo o el positivo? El positivo. Ok, entonces lo dejo así como está, ¿verdad? O sea, estamos diciendo que la X está entre la raíz negativa y la raíz positiva en términos de Y. Listo, porque es una X simple. Pero me hace falta ver la proyección, ¿verdad? Veamos la proyección. La proyección, acuérdense que es en el plano ZY, porque es una X simple. Entonces, como es en el plano ZY, ustedes básicamente lo que tienen que hacer es pararse en el eje X y ver qué es lo que sucede, digamos, qué es lo que sucede si ustedes se paran acá. Si hacen, digamos, un foquillo que alumbra hacia allá. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Vean ustedes que tenían el cilindro, ¿verdad? Bueno, aquí el Z vale cero y estaba trozado por el plano, ¿verdad? Entonces, como la variable X aquí no interviene, ustedes ven, ¿verdad? Que lo único que me determina esta región es como este pedacillo que está acá, digamos, la proyección, lo que se ve es esto que está aquí, que lo que se formaría es como un triángulo. Entonces, ¿cómo saco la proyección? La proyección la saco de, ¿verdad?
la vamos a sacar de las ecuaciones que no tienen x. O sea, z igual a menos y z igual a cero. ¿Qué sería entonces eso? Por aquí está el z, por aquí está el y, por acá está el y por aquí está el z, ¿verdad? Este sería el eje z y este sería el eje y. Entonces, noten que z igual a menos y, esto que está acá, z igual a menos y, aquí para dibujarla, la dibujaría algo así como acá. Es como una recta, ¿ok? Pero también tengo que z vale cero. O sea, cuando z vale cero es una recta que nosotros, vamos a ver si acá. Z igual a cero es esa recta que está por acá. Entonces voy a dibujarla también en verde. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Vean acá que la figurilla me está diciendo que los y son los negativos y los z son los que van para arriba. Entonces, los y negativos vienen hacia acá y los z para arriba van para acá. Entonces, por otra parte, yo tenía el cilindro. El cilindro, acuérdense que viene así, ¿verdad? El cilindro es esta parte que está acá. Entonces, es un triangulillo lo que se me está formando. O sea, tengo eso. Acuérdense también que acá el y valía -1, ¿verdad? Porque en el cilindro nosotros teníamos que los x van de -1 a 1 y los y van de -1 a 1 también, porque era un circulillo. O sea, es un cilindro de radio 1. Los y vale -1. Esta recta que nosotros estamos viendo acá es z igual a -y. Entonces, es esa región. Cuando yo quiero trazar o quiero ver cómo es esa región, cómo se comporta, vean ustedes que los y están súper sencillos porque em, por una parte, o sea, si ustedes lo quieren ver, el y está entre -1 y 0. Y los z están entre 0 y -y. ¿Sí? O sea, si yo quiero trazar rectas que son para arriba, verticales, así, voy a ponerlas así. Rectas entran por aquí y salen por acá. ¿De acuerdo? Entran por z igual a 0 y salen por -y. Esa es una opción. Pero nosotros aquí ya habíamos dicho que los x estaban entre menos raíz de 1 menos y al cuadrado y raíz de 1 menos y al cuadrado. Entonces, la variable que le sigue al x sería la y. Por lo tanto, lo que me conviene hacer aquí en la proyección es dejar las z como constantes y las y dependiendo de z si se puede. ¿Ok? Las y dependiendo de z. Entonces, en este caso no la tendría que ver como una región que es vertical, sino más bien como una región que es horizontal. ¿Cómo? Bueno, en este caso tendría que trazar rectas horizontales. Para trazar rectas horizontales, yo entro por aquí, por esa parte, y salgo por esta otra. Entonces, esa es una, ¿verdad? Acuérdense que cuando trazaba rectas horizontales, la parte más baja de esa recta horizontal ocurría aquí. Esa sería mi recta horizontal que estaba más abajo y la que está más arriba sería acá, la que pasa por ahí. ¿Ok? Entonces, de manera muy sencilla, como los z son los que yo quiero que estén entre dos constantes, entre dos numeritos, vean ustedes que lo único que tengo que hacer es, bueno, primero la de acá me dice que z vale cero, o sea, los z's, voy a poner aquí que los z's van a estar entre cero y esta otra recta que está por acá. Esa recta que está por ahí es la intersección de esta que está aquí y esta que está acá. O sea, z menos y cuando y vale -1. ¿Qué quiere decir eso? Que z vale 1. Por lo tanto, de una vez yo puedo sacar fácilmente que z está entre 0 y 1. Por otro lado,
como estoy considerando rectas que son horizontales, yo sé que entro por y igual a -1, ¿verdad? Entonces, para el y, yo sé que entro por y igual a -1 y salgo por la recta. ¿Cuál era esa recta? Z igual a -y. En este caso, como yo tengo que despejar el y, entonces lo único que me va a quedar es que el y está entre -1 y -z. Por lo tanto, la región, que en este caso me va a quedar ZY, va a ser los zetas, bueno, YZ o ZY, no importa cómo sea el orden, pero yo sé que el Z va a estar entre 0 y 1, mientras que los Y va a estar entre -1 y -z. Cierro. Entonces, ya después de eso, ya que tengo la región, recordar que los en este caso era X simple, ¿verdad? Para la región X simple, yo tenía que las X estaban entre menos raíz de 1 menos y al cuadrado y la raíz de 1 menos y al cuadrado. Por lo tanto, cuando quiero sacar el volumen de ese sólido, es la integral triple, pero ya dijimos que el Z son los numerillos. Después viene el Y, que sería entre -1 y -z. Y el X es entre menos raíz de 1 menos y al cuadrado y raíz de 1 menos y al cuadrado. Como la función vale 1 cuando quiero sacar el volumen, pongo 1. Y el orden que estoy eligiendo es dx, en este caso sería dy y dz. ¿Ok? ¿Y eso cuánto me va a dar? Esto me tendría que dar, puntos suspensivos, 2/3, ¿verdad? Que sería una tarea para ustedes calcular. Pero ese sería el método o la forma de ver una región, la misma región, ya sea como X simple, como Y simple o como Z simple. ¿Alguna duda? Profe, ¿me puede repetir, digamos, cómo sacamos de que Z va de 0 a 1? El cero lo puedo entender, pero el uno sí me perdí un poco. Ok, voy a ponerlo aquí. O sea, yo sé que me tengo que colocar aquí en esta regioncilla que está por acá, ¿verdad? En este circulillo. O sea, el Z, la recta horizontal va a pasar por aquí. Entonces, yo me voy a fijar aquí, me voy a parar acá. Este punto que está acá es la intersección entre la recta y esto que está acá, ¿verdad? Entonces, voy a irme por aquí, me voy a ir más para acá, y yo sé que ese puntillo que está ahí es la intersección entre y igual a -1 y z igual a -y. Entonces, como el y vale -1, ¿cuánto vale z? Si lo meto aquí abajo, quiere decir que z es igual a -1, que vale 1. Y por lo tanto, entonces llego que z vale 1. O sea, z está entre 0 y 1. ¿Sí? Sí, profe, pero yo creo que es que estaba perdida desde el momento en el que, ¿por qué Y es -1? ¿Por qué y vale -1? Ujú. Ok, entonces vámonos para acá. Entonces, nos fijamos en la figura, ¿verdad? Esta sería la figurilla que tenemos. Esa figura, ¿se acuerdan que originalmente cuando la dibujamos, voy a ponerla aquí arriba, acuérdense que eso era un cilindro, ¿sí? Ajá. Entonces, ese cilindro yo lo dibujé de esta ecuación que está acá, o de esta desigualdad. Entonces, si ustedes notan, ¿de qué radio es ese cilindro? 1. De radio 1. Entonces, como está centrado en 0,
Yo sé que si me vengo para acá, vale uno. Si me vengo para acá, vale uno. Y si me voy para allá, ¿cuánto vale? Menos El uno. radio. El radio valdría uno, pero el valor para los Y, bueno, si van para acá, valen uno, pero si va para acá, vale menos uno, ¿verdad? Porque el radio vale uno, el de cilindro. Sí, Sí, perfecto, gracias, profe. bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ok, entonces, si no hay más dudas, bueno, ese es el ejemplo en donde vemos los tres casos, ¿verdad? Por acá hay un ejercicio que lo pueden ustedes hacer. Está en los documentos que les había pasado, ¿verdad? Para el segundo parcial o todas las clases. Traten de hacerlo. La respuesta es un cuarto. em, Calcularlo, ¿verdad? Como ustedes consideren pertinente hacerlo, ya sea viendo X simple, Y simple o Z simple. Y ahora sí, vamos a pasar al siguiente tema, que ya es tratando de hacer cambios de variable. Entonces, nosotros cuando estábamos en integrales dobles, vimos algo que se llaman coordenadas polares, ¿verdad? Las coordenadas polares las habíamos hecho sobre regiones que son circulares. Acordémonos nosotros que en este caso, ¿verdad? Cuando hacíamos coordenadas polares, voy a subrayar acá. En coordenadas polares nosotros hacíamos x igual a r cos de zeta y y vale r sin de zeta. Listo. Hacer coordenadas cilíndricas es hacer coordenadas polares, pero añadiendo una variable nueva, que sería la z. Y es exactamente lo mismo, vean. Consiste en realizar el siguiente cambio de variables. El x va a ser r cos de zeta. El y va a ser r sin de zeta y el z va a ser z. O sea, ese no va a cambiar. Es como hacer coordenadas polares a lo largo del eje z. El z no cambia. Entonces, en lugar de tener las variables x, y y z, las nuevas variables que voy a tener son r, z y z. Porque el z no va a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacíamos un cambio de variable, acuérdense ustedes que teníamos que sacar un jacobiano. El jacobiano, el jacobiano, le llamamos j de r, z y z en este caso, que es las variables nuevas que tenemos. ¿Cómo la sacábamos? Era la derivada de x, y, z con respecto a quién? Con respecto a r, a z y z, que son las nuevas variables, que es igual a esto que está acá. ¿Qué es esto? Entonces es la derivada de x con respecto a r, que es esto de acá, la derivada de x con respecto a z, que es esto que está aquí, y la derivada de x con respecto a z. Punto. Luego hago y con respecto a r, y con respecto a z y y con respecto a z. Me da estas otras variables. Y lo mismo con z, el z con respecto a r, el z con respecto a z y el z con respecto a z, que me daría esto que está aquí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, primero, noten ustedes que, bueno, esto es lo que tengo, ¿verdad? Estos son los cambios de variable que hice. Si yo derivo a x con respecto a r, me va a dar cos de zeta. Si yo derivo a x con respecto a zeta, me va a dar menos r sen de zeta, que son estas dos que están aquí. Si yo derivo a x con respecto a z, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me daría esto? Si lo derivo con respecto a z. Cero. Cero, ¿verdad? Entonces agrego el cero, que sería esto que está aquí. Hago lo mismo con el y. El y lo derivo con respecto a r, me va a dar seno de zeta. Si lo derivo con respecto a zeta, me va a dar r cos de zeta. Y si lo derivo con respecto a z, como no depende de z, vean que me va a dar cero otra vez. Ahora voy con el z. El z es igual a z. Si lo derivo con respecto a x, me da ¿cuánto?
Claro, depende de X. No depende de X, entonces me da cero. Si lo derivo con respecto a Y, me da cero. Y si lo derivo con respecto a Z, pues me va a dar 1, porque lo estoy derivando con respecto a la misma variable. Saco el determinante. Este determinante es súper sencillo sacarlo porque acuérdense que como estas líneas son cero y estas de acá son cero, entonces me paro aquí en uno y saco el determinante de esto, que ya lo habíamos sacado anteriormente, que era R. Entonces es uno por el determinante de esto que está acá, que era R, entonces me va a dar R. Quiere decir que cuando nosotros hacemos coordenadas cilíndricas, el precio a pagar es el mismo precio que nosotros pagamos cuando usamos coordenadas polares. Por lo tanto, vamos a agregar siempre que hacemos el cambio un R, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Usualmente, usualmente nosotros, no siempre sucede así, pero usualmente voy a poner acá como un comentario, el cita está entre 0 y 2pi, ¿verdad? Estamos. O sea, ¿por qué estamos diciendo que se llaman coordenadas cilíndricas? Porque ustedes consideran un cilindro. En un cilindro, ustedes tienen, ¿verdad? Que x a la 2 más y a la 2 es igual a r al cuadrado. Y en este caso, el z lo ponen como z porque, digamos, todos los valores de z se van a extender a lo largo del mismo eje z. Todo valor que yo tome en z puede ser ya sea abajo o arriba. Entonces es una variable que queda libre ahí. Y son coordenadas cilíndricas motivadas por la misma figura del cilindro. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es tratar de hacer ejercicios con este tipo de coordenadas. Entonces, ya que tenemos esto, ahora vamos a hacer algún ejercicio. Antes de eso, la pregunta es, ¿cuándo se usan las coordenadas cilíndricas? Usualmente, si el integrando es función de x a la 2 más y a la 2. O sea, cuando ustedes tengan algo parecido a esto, entonces, coordenadas cilíndricas, ¿ok? CC. O, digamos, esa sería una opción. La otra opción es si hay alguna proyección que es circular o parte de un círculo, ¿ok? Entonces, acuérdense ustedes que las coordenadas polares las usábamos para regiones circulares. Como las coordenadas cilíndricas serían como una extensión de las coordenadas polares, entonces lo vamos a usar sobre las proyecciones que son circulares. Listo. Excelente. No sé si hay alguna duda antes de empezar con los ejemplos. No. Ok. Como yo quiero hacer los dibujos, como quiero hacer todos los dibujillos, entonces voy a, voy a tratar de dibujarlos. Ok. Entonces, mientras tanto, ustedes van a copiar el ejemplo. Dice, encuentra el volumen de la región D que está dada por la intersección entre esto que está aquí, que sería una esfera, y esto que está acá, que sería un cono, ¿ok? Un cono y una esfera es lo que tenemos ahí. Entonces traten de copiar el ejemplo. Esto lo voy a quitar y esto lo voy a quitar también. ¿Ok? Ese sería el ejemplo que necesitamos ver para aplicar coordenadas cilíndricas. Entonces voy a tratar primero de hacer un dibujo de la región. O sea, una opción sería hacer el dibujo de la región. Otra opción sería irnos a GeoGebra y tratar de ver cómo es el dibujillo. ¿Ok?
que de hecho vamos a irnos a GeoGebra para usarlo un ratillo. GeoGebra clásico. Les comparto, les comparto pantalla acá. Ahí tienen a GeoGebra. Vamos a hacer gráficos en 3D. Esa sería la región que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, primero voy a dibujar el z igual a raíz. Z es igual a raíz de x a la 2 más y que está elevado al cuadrado. Entonces, un primer dibujo que nosotros tenemos es un cono, es lo que tenemos ahí. O sea, cuando tenemos esto, es un cono. Es la parte de arriba de un cono. Acuérdense que el cono completo tiene una parte que va hacia abajo, la misma figurilla, pero en dirección negativa, ¿verdad? O en sentido negativo. Por otra parte, tengo lo que es x a la 2 más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado. Y esto dice que es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Que la figura que se me está generando es la intersección entre, o sea, es un sólido que está limitado por abajo por el cono y por arriba por la esfera. O sea, lo que estamos diciendo, vamos a ver si puedo hacer la intersección de esas dos cosas. Esto que está acá y esto que está acá. No se puede. Y esto y esto. A ver. Intersección de dos superficies. Aquí y acá. No, no me deja. No importa. Intersección de dos superficies. Agarro esta superficie. Ok. Y agarro esta que está acá. Bueno. ¿Qué es lo que se me va a generar? Es eso que está ahí, ¿verdad? Yo tengo que considerar exactamente la parte que está limitada por esas dos cosas. Vamos a irnos de una vez al dibujillo. Tratemos de hacer el dibujillo nosotros. Entonces, acá nos va a quedar lo siguiente. Vamos al dibujo. Ok. Entonces, aquí tenemos esto. Tratemos de hacer el dibujo. Primero, recuerden ustedes que estamos en R3. Entonces, aquí va el Y, aquí va el X y aquí va el Z. Ya tenemos eso. Por un lado, nosotros aquí tenemos el dibujillo. Esta ecuación va a representar el dibujo del cono, ¿ok? Entonces, voy a señalar aquí. Vean que si yo le voy al cuadrado, esto es z al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Eso que está ahí es el dibujo de un cono, ¿ok? Pero así como está aquí, es el dibujo de las dos partes del cono. O sea, yo tendría que dibujar algo para arriba y algo para abajo. Entonces me va a quedar una cuestión algo así, algo así. Pero en este caso, como ya me están diciendo a mí que los zetas son los que son mayores, o sea, son las partes que van hacia arriba, entonces lo que voy a hacer únicamente es dibujar la parte de arriba. O sea, vamos a hacer el dibujillo. Viene para acá, viene para acá y viene para acá. Digamos, algo así. Ese sería el cono. Entonces, yo necesito considerar la cosa que está o las cosas, los puntos o lo que sea, que está por arriba del cono. O sea, es como que ustedes agarren el helado y lo metan dentro del cono. ¿De acuerdo? Tiene que estar por arriba. Por otro lado, noten que tenemos una esfera. Entonces, esa esfera es de radio 1
yo voy a tratar de dibujarla. eh, Haga cuenta de caso que la dibujo así. Bueno, me va a quedar como un círculo. Me va a quedar como un círculo. Esto que está acá sería la esfera. Vamos a ver. Acá, 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 acá. Ok. Algo así. Digamos que ahí tenemos la esfera y tenemos el cono. Entonces yo necesito la parte que está por encima del cono y que está dentro de la esfera. O sea, lo que yo estoy considerando va a ser esta parte que está como en celeste. ¿Ok? Sería eso que está ahí, como la parte que está en celeste. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es que el cambio de variable que a mí me sugieren para usar coordenadas cilíndricas, acuérdense lo siguiente, ¿verdad? El cambio de variable, CV, cambio de variable, sería x igual a r cos de zeta, el y es igual a r sin de zeta, y el z es igual a z. No cambia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pasa lo siguiente. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles van a ser los valores para el z. Si ustedes ven, el z necesita rectas que son paralelas al eje z. O sea, yo necesito trazar rectas que son paralelas al eje z, así, desde abajo hacia arriba. Entonces, mi consulta es, cuando yo trazo rectas y quiero entrar a esa región celeste, cuando yo entro, ¿por dónde entro? Vean que entro por, ¿dónde? La esfera, profe. ¿Seguro? Vean, es la parte celeste. Yo sé que aquí, digamos, todavía no llegaba a la parte celeste y esto es parte de la esfera. Pero mi cuestión es, cuando yo quiero la carnita que está dentro digamos, de esas dos figuras, que sería, la carnita sería la parte celeste. Para llegar a esa carnita, primero, ¿por dónde entro? Por el cono. Ah, ok, entré por el cono y cuando voy, ¿por dónde salgo? Atravesé la carnita y salgo La esfera. por la esfera. Entonces, la idea es que ustedes hagan lo mismo, ¿verdad? Tracen rectas que son verticales o paralelas al eje Z. Vean que entran por el cono y salen por la esfera. Entonces, vamos a poner que los zetas entran por el cono y salen por la esfera. ¿De acuerdo? Pero el cono, nosotros ya sabemos cuánto vale. Vean que aquí me están diciendo que el cono, para el cono, considere esto que está acá. Por lo tanto, pongan raíz de x a la 2 más y a la 2. Ese sería el cono. Z igual a eso. Y por aquí la esfera, vean que la esfera es diferente. La esfera, aquí yo tengo, en primer lugar, que la ecuación de la esfera sería esta, ¿verdad? Pero mi cuestión es, esa figura que está en celeste o el color que está en celeste o la carnita que se genera del sólido, considera los zetas que están por arriba o están por abajo, los positivos o los negativos. Los positivos. Entonces, como son los positivos, ustedes saben que la esfera, ¿verdad? Aquí, ustedes saben que la esfera es x a la 2 más y a la 2 más z al cuadrado igual a 1. De acá traten de despejar el z. Entonces, de aquí les queda a ustedes que z es igual a la raíz de 1 menos x a la 2 menos y a la 2. Pero aquí les sale un positivo y un negativo. ¿Lo ven?
nosotros tenemos que saber escoger cuál agarrar, el positivo o el negativo. En este caso, dijimos que nos conviene agarrar el positivo, ¿verdad? Porque es la parte de arriba de la esfera. Lo que estamos diciendo entonces es que ese sólido entra por el cono, que sería raíz de x a la 2 más y a la 2, y sale por la esfera, que sería raíz de 1 menos x a la 2 menos y a la 2. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos eso, que eso sería para el z, vean ustedes lo siguiente. En primer lugar, vemos que el cambio de variable que nosotros tenemos es este, de acá. Entonces, la consulta es, ¿cuánto es x a la 2 más y a la 2? ¿Cuánto nos daría? R a la 2. R a la 2. Quiere decir entonces que R es igual a ¿cuánto? ¿R qué es? Raíz de x a la 2 más y a la 2. Ok, entonces tenemos eso, ¿verdad? O sea, yo sé que R es raíz de x a la 2 más y a la 2. Entonces, aquí nosotros tenemos esta parte en celeste. ¿Por quién la voy a cambiar? Ah, tengo que cambiar por R, por el cambio de variable que estoy haciendo. Y la otra consulta es, esto que está aquí, ¿por qué lo cambio? Esto es raíz de 1 menos ¿cuánto? X a la 2 menos y a la 2. ¿Cuánto sería esto? ¿Cuánto sería esa parte que está en amarillo? Si ustedes lo notan, esto es 1 menos X a la 2 más y a la 2. Pero ya dijimos nosotros que el X a la 2 más y a la 2, ¿qué era? Era R a la 2, ¿verdad? Por lo tanto, lo que me va a quedar aquí es R al cuadrado. Listo. Entonces, el z va a estar entre r y raíz de 1 menos r al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso. Ver cuáles son los límites para el z. El segundo paso es ver la proyección. Entonces, para la proyección es lo mismo que ya hemos hecho antes. Nos paramos, por ejemplo, aquí arriba y tratamos de hacer como un foquito. ¿Qué es lo que se ve desde arriba? ¿Ok? En esa región celeste. ¿Qué es lo que se proyecta? O sea, aquí abajo, ¿qué se proyecta? Si yo quiero ver la sombra, noten ustedes que lo que se me va a generar va a ser de esa región, la sombra va a ser como este circulillo que estoy dibujando aquí. ¿Lo notan? Ese circulillo que está ahí. Entonces, para la proyección, voy a decir lo siguiente. Para la proyección, dos puntos. La idea es eliminar z. Acuérdense que la idea siempre es eliminar la variable que ya no necesitamos en la proyección. En este caso, vean que como queremos aplicar coordenadas cilíndricas, tenemos r y z, ¿verdad? Entonces yo tengo que dejar todo en términos de r y z, si se puede. Entonces, ¿qué hacemos aquí? La idea va a ser, noten ustedes que esa proyección va a salir entre la intersección de, o se me va a generar a partir de la intersección entre la esfera y lo que es el cono. ¿Ok? O sea, tengo que hacer la intersección de eso. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la sombrita que se está generando de acá es precisamente esta parte que se me está generando, digamos,
Es la intersección que va aquí. Cuando se interseca el cono con la esfera. Entonces, bueno, esa sería la proyección. Voy a ponerlo por acá. Aquí puedo meter, en lugar de z al cuadrado, pongo x a la 2 más y a la 2, ¿verdad? O sea, esto me va a quedar 2x a la 2 más 2y a la 2 igual a 1. Esto me implica entonces que x a la 2 más y a la 2 es igual a un medio, que en este caso sería 1 entre raíz de 2 al cuadrado. Esto que está aquí va a ser el radio, digamos, de la proyección, ¿verdad? El límite. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo entonces desde arriba? Básicamente es lo siguiente. Profe, disculpe, ¿será que puede repetir el despeje? Que no lo agarré. Voy, dame un chancecito. Voy, bueno, aquí está mi dibujillo. Está todo chueco, pero se puede ver. Aquí. ¿Cómo hago la proyección? Eliminar el z, ¿verdad? Entonces, agarro esto que está acá y lo meto aquí. Entonces, como el z está al cuadrado, me queda x a la 2 más y a la 2. X a la 2 más y a la 2 más x a la 2 más y a la 2 me va a dar 2x a la 2 más 2y a la 2, ¿verdad? Se suma. Igual a 1. Y acá tengo que pasar el 2 a dividir. Entonces lo mando a dividir, entonces me quedaría un medio. Pero un medio es 1 sobre raíz de 2 al cuadrado para nosotros poderlo ver como el radio al cuadrado, ¿verdad? Así. Gracias. ¿Ok? Entonces, aquí llegamos que el radio es 1 entre raíz de 2. Y la proyección que yo estoy viendo desde arriba sería como un círculo. O sea, estamos diciendo que se me está generando una proyección circular donde el radio de esa proyección es 1 entre raíz de 2. Ese es el radio. Entonces, de acá yo voy a tener que el R va a estar entre 0 y 1 sobre raíz de 2. Mientras que el zeta, como es una proyección circular, el zeta va a estar entre 0 y ¿cuánto? ¿Qué creen que tengo que poner ahí? 2pi. 2pi, ¿ok? Entonces, por lo tanto, digo yo, la región que yo estoy viendo, que sería R zeta, es los R, zeta, tal que el R va a estar entre 0 y 1 sobre raíz de 2, mientras que el zeta va a estar entre 0 y 2pi. ¿De acuerdo? Por otra parte, ya dijimos nosotros que el z estaba entre el cono y la esfera. El cono era r y la esfera es raíz de 1 menos r al cuadrado. Por lo tanto, ahora sí, el volumen de ese sólido que se me está generando, que voy a llamarle Q, o sea, la integral triple sobre el sólido Q, acuérdense que es 1 de V, ¿verdad? Es la integral que en este caso iría de 0 a 2pi, la integral que va desde 0 a 1 sobre raíz de 2 y la integral que va desde r hasta raíz de 1 menos r al cuadrado. Y aquí pongo un 1 de v, pero como estoy haciendo un cambio de variable, acuérdense que el precio a pagar en coordenadas cilíndricas sería ¿cuánto? R. R. Ok, es r. Entonces pongo r. ¿Cuál va a ser el orden? Bueno, dijimos que primero ponemos un z, porque el z estaba entre estos dos de acá. Y después aquí va el de r y el de z.
Usualmente el de zeta va de último. Entonces ahora tenemos que calcular esa integral. Al calcular esa integral, bueno, vamos a tratar de hacerlo si se puede. Si no puedo hacerla, ustedes lo hacen. Eh, pero ya me interesa, digamos, ya vimos lo que me interesaba, que sería lo de montar la integral como se tiene que hacer. Aquí tengo que integrar con respecto a z. Como ustedes notan, no tengo nada que dependa de z, entonces la integral va a ser z. Y lo evalúo en estos dos límites que están aquí. Por lo tanto, me va a quedar la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a 1 sobre raíz de 2 y la integral, perdón, ya no tengo que poner integral, sino más bien el r que me quedaba y como integré con respecto a z y evalué en esos límites, me va a quedar raíz de 1 menos r al cuadrado menos el r. Luego viene de r de zeta, ¿de acuerdo? Pasé de acá, integré con respecto a z, solo tengo que evaluar los límites, tengo un r ya, entonces ahora me va a quedar el r y los límites evaluados, restando, y las dos integrales que necesito hacer ahorita. Ahora tengo que calcular la integral con respecto a r. Si lo notan ustedes, tendría que calcular esta integral con respecto a r. Pero noten que como nosotros tenemos aquí límites que son constantes, yo puedo aplicar el teorema de Fubini y calcular primero la integral con respecto a zeta. Como no hay nada que dependa de zeta, entonces me va a dar de 0 a 2pi, me va a dar 2pi. O sea, yo puedo bajar de una vez esta integral, la primera que tenemos, y voy a escribir 2pi de una vez. Y lo que tenemos que calcular es la integral de 1 hasta raíz de 2, bueno, de 0 hasta 1 sobre raíz de 2, de r por raíz de 1 menos r al cuadrado, menos, aquí voy a poner un paréntesis, y aquí me daría r al cuadrado. Y aquí solo me va a quedar un dr. ¿De acuerdo? Y cierro el paréntesis. Bueno, aquí en este caso no tengo que poner paréntesis porque lo hice todo junto. Aquí tenemos eso. Para resolver esta primera integral, podemos aplicar un cambio de variable. ¿Ok? Ponemos a u como lo que está dentro de la integral y la resolvemos. O sea, esa es sencilla. Y esta otra es más sencilla todavía porque es integrar r al cuadrado. Entonces yo eso se los voy a dejar de tarea para que ustedes practiquen integrales. Esto que está acá va a ser tarea también. Entonces aquí. Porque ya es una integral de cálculo 1.